Entonces es aquí, compartir. Entonces este es el primero. En el momento en el que alguno envía su respuesta, pues nos comunica. Igual yo le estoy dando, los puedo ver las respuestas por aquí, para que hagamos como una revisión de las cosas que nos dijeron. Entonces, voy a enviar el primero. El primer tipo de prueba que vamos a ver es el de caja negra. Profe, es integrantes, es mi nombre. Nada más, ¿verdad? Ya tenemos la primera respuesta. Vamos a esperar a ver si nos envían algunas más para poder retroalimentar un poco.
Hay otra. Para Manuela de Fiel. Estoy llamando. Ok, listo. Entonces vamos a ir revisando. El objetivo de las pruebas es probar, dicen por aquí, la funcionalidad del software sin ver código interno. Sí, ese es uno de los Esto voy a objetivos. llevar a la escuela cuando me den mi carro. Uno de los años. Especificación de las funciones, la entrada y la salida para conocer los casos de uso. Y Bueno, podemos llevar. Y ya lo que hace. creo que es un poco al revés. A partir de los casos de uso es que logro probar que las especificaciones, ¿verdad?, son correctas. Detección de problemas funcionales y no funcionales. No, con la caja negra, vamos a ver, con la caja negra, sí, detecto problemas funcionales, sí, correcto, no funcionales. Profe, como no funcionales sí puede entrar, ¿verdad? Sí, sí, de caja negra detecto los dos, funcionales y no funcionales. Probar la funcionalidad de alguna aplicación ignorando la parte interna, correcto, eso es una de las ventajas. Probar de buena manera la interfaz. Sí, esa es una de las cosas que se prueban, ¿verdad? Se prueban las funcionalidades del software. Una ventaja dice que el sistema ya ha sido desarrollado previamente. Sí, el sistema tiene que tener cierta funcionalidad para poder ser probado. Elimina la necesidad de pruebas exhaustivas. Bueno, eso sí no es tan cierto. Porque recuerden que las pruebas exhaustivas dependen de muchas cosas. Por ejemplo, si se quiere encontrar defectos rápido, yo podría hacer un proceso de pruebas exhaustivas y hay procesos que requieren que se hagan las pruebas exhaustivas. Entonces, eso no es tan cierto. Cualquier persona puede realizar las pruebas. Bueno, recuerden que con respecto a las pruebas de sistema, que las pruebas de caja negra son un tipo de pruebas de sistema, las realiza el QA. Sí es cierto que cualquier persona las puede ejecutar, pero son responsabilidad de un QA. Entonces, tal vez no es una ventaja tal cual, tan clara como esta. Y dice que se encargan de validar que el software creado tiene que hacer lo que debe, correcto, ¿verdad? Porque son un tipo de verificación. Desventajas. Hay que realizar dos tipos de pruebas para probar un software. Sí, ¿verdad? No es suficiente hacer solo pruebas de caja negra. Consume mucho tiempo. Esto es cierto si la ejecución de pruebas es manual. Si la ejecución de pruebas es automática, pues el tiempo de ejecución tiende a disminuirse. Los casos de pruebas son difíciles de diseñar. Bueno, no. No es cierto que sean difíciles de diseñar. Tienen sus características particulares, pero no es que sean difíciles.
Sí, esto sí, no se detectan errores internos del código fuente, ¿verdad? Porque lo que hago es, estoy probando la parte externa. No es muy eficiente porque si se cambia la estructura del módulo, tendríamos que crear otra prueba para probar dicho funcionamiento. Bueno, esto sucede con cualquier tipo de prueba, ¿verdad? Si hay un cambio, recuerden que tengo que volver a ejecutar para verificar que no se introduzcan nuevos errores. Entonces, digamos, esta sí es una desventaja, pero es de cualquier tipo de prueba, no es específico de las pruebas de caja negra. Para proyectos muy grandes no se pueden hacer pruebas completas. Esto aplica, ¿verdad? También para cualquier tipo de pruebas. Si los proyectos son grandes, pues es casi imposible realizar todas las pruebas que se requieran. Tipos, sí, los valores límite, las funcionales son un tipo de pruebas, las tablas de decisión y la caja negra es el tipo, ¿verdad? No es, esto no es uno específico y digamos que aquí supongo que quería decir también funcional. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las pruebas de caja negra. Todo está claro, profe, por mi parte. Entonces vamos a lanzar una nueva pregunta. Esta es sobre pruebas estáticas. Profe, digo que no me está sirviendo a mí, profe. Dice que no acepta, Sí, no perdón, acepta está respuestas. deshabilitado. Listo. Vea, ni siquiera busqué en Pinterest. Porque no sé, yo ya les puedo que está mejor esto, pero no estoy bien también. Yesenia, sí, qué mala. Yesenia sí mandó de una vez lo del chaleco.
Bueno, tenemos otra respuesta. Vamos a esperar un par más para ir revisando. Profe, ¿qué? ¿Cómo van esas desveladas, profe? Ahí vamos. Unos días mejor que otros y así. Ok, voy a ir revisando. Ya tenemos dos respuestas. El objetivo de las pruebas estáticas es que realizar las pruebas, ¿verdad? Sin necesidad de tener que correr el proyecto. Recuerden que las pruebas estáticas no solo analizan código, ¿verdad? Yo voy a hacer una prueba estática para un requisito, para un caso de uso. Eso es importante, ¿verdad? Que lo adaptaremos. Corregir los defectos en la fase inicial del desarrollo de software, correcto. Eso es uno de los objetivos, ¿verdad? Que las pruebas se pueden realizar muy rápido, ¿verdad? Es una prueba que se realiza sin necesidad de ejecutar la aplicación, sin necesidad de encontrar el problema. Encuentran malas prácticas de programación, sí, correcto, es una de las ventajas, ¿verdad? Cuando recuerden que habían tipos de pruebas estáticas, una era analizar el código, entonces obviamente en este tipo de prueba voy a encontrar malas prácticas de programación. Todos los riesgos pueden mitigarse fácilmente a medida que se utilizan herramientas de automatización. Bueno, con las pruebas estáticas es muchísimo más difícil realizar un proceso de automatización, pero sí hay pruebas o herramientas que me permiten automatizar la ejecución de pruebas estáticas, ¿verdad? Otra de las ventajas es la detección temprana de defectos, ¿verdad? Eso es muy importante. Se pueden encontrar errores de forma temprana y disminuye los costos también, ¿verdad? Eso es muy importante. Mejora la mantenibilidad, sí, correcto, ¿verdad? Porque se mejoran procesos como requisitos y otros aspectos. Probar las especificaciones de los requisitos y otros objetivos, correcto. Aumentan la conciencia sobre temas de calidad, cosas que las pruebas estáticas nos permiten aumentar la conciencia sobre temas de calidad. Desventajas. Son pruebas muy específicas, ofrecen ayuda, pero existen otras pruebas que ayudan que cumplen otras funciones. No se escanea solo el código. Recuerden que lo acabo de mencionar. Con las pruebas estáticas yo reviso otros artefactos. Se revisan todos los productos, requisitos, modelos de casos de uso, historias de usuario, modelo de entidad de relación, etcétera, ¿verdad? Entonces no es cierto que se escanea solo el código. La idea de esta actividad es que aclaremos algunas dudas que tal vez ustedes les han ido quedando. No se prueba que todo funcione en conjunto de forma correcta. Sí, ¿verdad? Porque aquí eso sí es cierto, estoy haciendo una prueba específica, entonces no pruebo un todo.
no son suficientes para testear toda la aplicación, ¿verdad? Objetivo específico. La inversión del tiempo es considerable. Bueno, esto no es tan cierto, depende de lo que esté probando. Puede ser que para algunas cosas sí se requiera un tiempo considerable, pero para otras pues no. Y eso aplica, ¿verdad? Para todas las pruebas. Cuando la ejecución es manual, pues el proceso es un poco más lento. Yo lo hice todo. La inspección son un tipo de prueba estática, la revisión técnica, la estructura del código no es un tipo, la revisión informal tampoco se llama así. Ahorita voy a mostrarles clase 4. Aquí. En las estáticas teníamos los tipos. Estaba la revisión informal, sí, perdón, el walkthrough, la revisión técnica y la inspección. Y el análisis estático son los tipos. No se llama estructura de código, ni basadas en la experiencia. Basadas en la experiencia es un tipo de caja negra. Entonces, sí, revisión informal, inspección, y revisión técnica, walkthrough, y el otro es análisis estático. Vamos a hacer una tercera pregunta. Y para terminar con el repaso. Esta tercera pregunta es sobre pruebas de integración.
Ya tenemos una respuesta, vamos a esperar una o dos más para ir revisando. Ok, voy a ir revisando el objetivo de las pruebas de integración. Probar el registro de usuario de autenticación. No, eso no es el objetivo. Recuerden que el objetivo de las pruebas de integración es exactamente probar la adecuada unión entre unidades. O en este caso podríamos llamar a componentes para verificar que hay una buena. Recuerden que se realizan posterior a las pruebas unitarias. Entonces lo que busco es, cada unidad fue probada individualmente, esa unidad se verificó que cumple con su objetivo. Ahora lo que quiero ver es, bueno, cómo se integra o que esta unidad se integre correctamente con esta otra unidad. Podríamos llamar también verificar el correcto ensamblaje, ¿verdad? Entre unidades, entre componentes. Ventaja, garantiza que los módulos y componentes internos se comuniquen, ¿verdad? Correctamente, es una de las ventajas. Ayuda a encontrar fallos importantes en las uniones, ¿verdad? En las integraciones de las unidades. Encontrar defectos en las desapariciones, esta no la entendí muy bien. Y se puede utilizar tanto en etapas iniciales como posteriores del proceso de pruebas. Bueno, las pruebas de integración no se pueden utilizar, no es tan cierto que se puedan utilizar en etapas iniciales, porque recuerden que tengo que esperar que las unidades estén probadas. Entonces, ya están en un proceso más avanzado de pruebas. Otra de las características importantes que tienen las pruebas de integración es que las ejecutan tanto el programador como los QA en conjunto, ¿verdad? Entonces, es otra de las características que tienen. Aseguran la confianza en la calidad de las interfaces, ¿verdad? De comunicación. Desventajas, el tiempo que se necesita para el proceso, podría ser. Se enfoca en la integración de las partes únicas sin supervisar la calidad de ellas. Bueno, no. Recuerden que todas las pruebas están enfocadas en la calidad. Podría ser que sí, una de las ventajas es que solo están enfocadas en la integración. El tiempo necesario para el proceso y que no termina hasta que todos los módulos de ambos, tanto superior o inferior, estén incluidos y probados. Eso depende del tipo de prueba que yo utilice, ¿verdad? Del tipo de prueba de integración, ¿verdad? Que si tengo que usar dobles de prueba o no, pues eso sí es podría ser una desventaja. El acoplamiento de los módulos puede llevar algo de tiempo y los controladores son necesarios para llamar a los módulos de alto nivel. Tipos, el Big Bang, no sé si es un tipo de prueba de integración. El top down o descendente, está también el ascendente y el funcional.
Sí, no hay ni departamentos ni combinados. Este es descendente, ascendente, Big Bang y la funcional. Son los tipos de pruebas de integridad. No sé si tienen preguntas sobre los tipos y los niveles de pruebas. Profe, una pregunta, profe. Sí. Las estáticas específicamente se realizan de forma manual, porque yo tengo en cuenta como que las estáticas son como revisión de código específicamente para ver, digamos, como para ver malas prácticas en el código. Bueno, yo lo tengo como así, más o menos. No. Entonces, ¿cómo serían ese tipo de pruebas específicamente? Recuerden que si hay herramientas automáticas que realizan ese análisis de código. Algunas las tienen integradas los lenguajes de programación, o por ejemplo Java, digamos, tiene un analizador de código, entonces se encarga de ejecutar ciertos procesos. Hay lenguajes de programación que no tienen integrado y uno podría utilizar una herramienta de terceros que haga un análisis estático o un análisis de código. Pero el proceso también lo podría hacer manual. Con solo observar el código yo puedo encontrar defectos, por ejemplo, variables que no están siendo inicializadas. Entonces se puede ejecutar tanto manual como estático. Y recuerden que el análisis de código es solo un tipo de las pruebas estáticas que yo podría realizar. Entonces, si voy a hacer, por ejemplo, una revisión de requisitos, podría ser que esa revisión de requisitos la haga de forma manual. Entonces, la revisión de un requisito o la revisión de un caso de uso o la revisión, recuerden que puedo revisar documentos como un informe de pruebas o un plan de pruebas. Esas son pruebas estáticas, entonces no necesariamente solo el análisis de código es una prueba estática. No sé si te aclaré, Manuel. Sí, profe, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, aquí está haciendo algo que ya nos están tomando agua. Ahora que también está ahí con mucho cuidado. I am happy, I am sad, or I am angry. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, profe. Listo. Entonces, eso era un poco para que repasáramos y trayéramos todo lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? Sí. Recuerden que a mí me gustaría, digamos, que ustedes me digan si necesita que yo profundice en algún otro tema, o en algún tema particular de los que hemos visto, si hay algo que no está claro, o si hay algo, digamos, en lo que se necesitan que el curso, digamos, cambie. Los momentos en los que yo pregunto son los momentos en los que podemos mejorar esos procesos. Entonces, sí necesito que ustedes me digan sí, no, para saber si necesito profundizar o explicar de alguna otra forma, o mejor, algún tema particular. Yo tengo claro que no todos aprendemos al mismo ritmo, que no todos entendemos de la misma forma o con la misma rapidez. Entonces sí es bueno que pregunten, que digan, que comuniquen para poder mejorar la clase y que el conocimiento que yo trato de transmitirles a cada uno de ustedes pues cumpla ese cometido de llegar a cada uno de ustedes. Profe, Sí.
Una pregunta, ¿el resto del curso va a ser completamente teórico o vamos a llegar a un momento más práctico? Vamos a llegar a un momento más práctico, sí. Esta es como ya la clase más teórica, luego ya vamos a empezar a hacer un poco más de práctica, sobre todo cuando empecemos a diseñar casos de prueba, aplicar algunas técnicas, ya se pone un poco más práctico, igual con su teoría, y cuando empecemos a la parte de automatización sí es totalmente práctico. No sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario. Profe, yo tengo una pregunta, pero no específicamente de los temas, sería como del proyecto. ¿Se la puedo hacer así en una carrerita? Sí. O, sí, profe, es que la documentación la tenemos que hacer con base al proyecto que nosotros vamos a desarrollar o el proyecto que nos están entregando para trabajar. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que desarrollar por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en Java. Entonces necesitamos desarrollar un proyecto en Java que sea el que pruebe, el que haga las pruebas al proyecto que ellos nos van a dar. Entonces, nosotros tenemos que hacer la documentación con base al de nosotros o con base al que ellos nos están pasando. Digamos, Profe, no le logré entender nada. O sea, ¿seré yo? no, es que se me habían apagado los micrófonos, entonces, los audífonos, perdón. Ahí me escuchan mejor ya. Sí, profe, era así. Este, vamos a ver si me logro explicar. Es una combinación de ambos, digamos. En ese primer entregable, lo que me interesa es que describan el proyecto para que ustedes logren comprender cuál es la funcionalidad para que el proceso de diseñar las pruebas sea mejor. En el plan de pruebas, que es el segundo entregable, pues también lo que hacemos es definir cuáles son las pruebas que le vamos a hacer al proyecto de Avantica o al proyecto de GAP o al proyecto de Go Labs. En el tercer entregable, en el informe de pruebas, pues lo que hago es documentar los resultados de la ejecución de las pruebas. Y hay un entregable que es el proyecto de pruebas como tal, que es, por ejemplo, lo que usted dice de el proyecto de Java que se encarga de ejecutar las pruebas de forma automática. Pero ahí yo no les estoy pidiendo, digamos, como que haya un documento donde expliquen como cuál es la estructura de ese proyecto, sino simplemente el proyecto en sí. Lo que sí hacemos es que al final del semestre, en la semana 17 y 18, pues tenemos una sesión de trabajo en donde ustedes ejecutan sus pruebas porque la ejecución de esas pruebas pues requiere de una configuración que para mí es muy difícil tener, porque por ejemplo les dan a ustedes un acceso específico a una aplicación que a veces solo se lo habilitan a esa computadora en particular. Entonces para la ejecución automática de las pruebas pues yo no la podría correr. Entonces hacemos una revisión en donde ustedes, lo que sí me interesa a mí es ver corriendo esa prueba para ver que realmente pues el proyecto que ustedes crearon funciona. Y luego la presentación, ¿verdad? De los resultados. No sé si con eso te explico, Manuel. Sí, profe, por ejemplo, este documento que hay que entregar para esta etapa que trae introducción y bueno, es un documento grande, entonces ese sería específicamente, bueno, con las dos partes. En este hay que explicar las dos partes, entonces que vamos a trabajar con un proyecto externo y que tenemos que desarrollar otro, Ajá. entonces, ok, entiendo. Sí. Está más enfocado en el proyecto de Avantica que en el, digamos que lo que sí hace adicional es como planificar
las actividades que ustedes van a realizar sobre ese proyecto de Avanti. Entonces, sí, digamos que tiene un poco de ambas. Y tal vez para los que no han revisado bien el documento, recuerden que hay un último entregable que es como un tipo de bitácora de trabajo que yo le llamo, voy a abrirlo. Que yo le llamo diario reflexivo. Es más o menos una bitácora de trabajo. La idea es que ustedes ese diario reflexivo lo vayan haciendo desde ya. Lo que yo hago para verificar, aunque la fecha de entrega es el 13 de junio, lo que yo hago es que más o menos dentro de unas 2, 3 semanas hago una revisión de las entradas o de esa bitácora, de ese diario reflexivo, de esa bitácora de trabajo para ver que ustedes están incluyendo. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque al hacer una bitácora de trabajo, lo que a uno le interesa ver es que ustedes van ingresando el día a día. No es lo mismo llenar una bitácora de trabajo de forma continua que si ustedes la llenan al final. Al final, si lo llenan, ustedes van a tener que empezar a recordar qué hice en la semana 2 o qué hice en la semana 4 y ya estamos en la semana 16 y no lo recuerdo. En cambio, si lo voy haciendo con el flujo de trabajo, pues va a ser un proceso, digamos, más rico. Y me interesa verificar que ustedes están trabajando, que están ingresando. Entonces sí sería bueno que ustedes empiecen a trabajar en este diario reflexivo porque yo hago una revisión para ver que están ingresando. Y una de los rubros de evaluación es que ustedes sean constantes con el ingreso de las entradas del diario, de la bitácora. Entonces, sí, sí califico eso, ¿verdad? Que hayan constancia en las entradas. Deberían de haber mínimo al final del semestre, cuando hago digamos que la revisión general, 6 entradas, porque lo que se pide es que documenten, digamos, por cada 2 semanas. Digamos que yo documento la semana 3 y la semana 5, luego documento la semana 3 y 4, luego 5 y 6, luego 7 y 8. Entonces, de esa forma debería de realizarse. Lo que hacen es que utilizan alguna herramienta, puede ser, no sé, he visto algunos que utilizan Trello, otros utilizan Google Docs o, bueno, alguna herramienta que me permita obtener un URL y la entrega lo hacen por medio del TEC Digital. Lo que hacen es enviar la URL y yo accedo para revisarlo. Adicionalmente, para que otras personas puedan ver su bitácora de trabajo, esto es algo que no he hecho, lo había olvidado, pero lo voy a hacer ahora en la tarde, es crear o agregar el URL a esta carpeta para que otras personas puedan ver también sus bitácoras de trabajo. Eso es algo que tal vez no les había comentado sobre el proyecto, que es importante que vayan trabajando desde ya. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto al proyecto. Ok, listo. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar con la clase. Lo que voy a hacer es que son, mejor dicho, las 9 en punto. Entonces, vamos a tomarnos un receso de unos 15 minutos. Luego regresamos y hacemos el quiz. Podemos dar unos 40, 45 minutos para que hagan el quiz y luego pues retomamos lo que es la clase. Antes de que se me olvide, porque antes de iniciar la clase lo tenía presente y después lo olvidé,
recordemos, o quiero felicitar, porque solo tenemos una mujer en este grupo, a Lisbeth, que hoy se celebra el Día de la Mujer, y nosotras como mujeres tenemos un papel muy importante en esta sociedad, y entonces yo celebro el hecho de ser mujer, celebro el hecho de ser hija, celebro el hecho de ser esposa, de ser madre, de ser profesional, de ser docente, y de tener muchas funcionalidades en esta sociedad, y trato siempre de desempeñarlas por lo mejor que puedo. Feliz día, Lisbeth. Gracias, profe. Igual. Entonces nos vemos a las 9:15 con el quiz.
Bueno, estamos listos con el quiz. Si quieren, tomemos como unos 5 minutos para que se despejen y se relajen y retomemos la clase para no traerlos de golpe de nuevo a lo que es ver materia. Entonces, 16 minutos comenzamos.
Ok, listo, vamos a continuar. Eh, Voy a explicar o presentarles un ejemplo de lo que uno podría hacer en un análisis estático sin la necesidad de tener que utilizar una herramienta de automatización o lo que usualmente hace, por ejemplo, uno de esos analizadores sintácticos de un lenguaje de programación. El análisis estático puede ser utilizado para detectar defectos, puede ser defectos reales o puede ser defectos potenciales en el código o en la arquitectura de la aplicación y también para mejorar la mantenibilidad. Uno de los análisis que se puede hacer es el análisis de flujo de control. Esta es una técnica que evalúa el flujo de control a través de un grafo o alguna herramienta. Ahora vamos a ver un ejemplo de un grafo. Se pueden encontrar defectos, por ejemplo, problemas en los bucles o los ciclos, llamadas a funciones que son ambiguas o una secuenciación incorrecta de lo que son las operaciones. Hay dos tipos de análisis. Puede ser un análisis liviano o un análisis extendido. En el caso del análisis liviano lo que busca es analizar grandes cantidades de líneas de código en poco tiempo. Una de sus desventajas es la generación de muchos falsos positivos. Eso lo que quiere decir es que cuando ¿verdad? Que sucede totalmente lo contrario. Un falso positivo es, yo esperaba que esto fuera verdadero y en realidad es falso, ¿verdad? Y entonces hay que buscar estructuras que me permitan brindar información más precisa para poder eliminar esos falsos negativos o positivos. Y en el caso del análisis estático extendido, lo que permite es la verificación de propiedades arbitrarias. Y en este caso generalmente se usan demostradores automáticos o semiautomáticos de teoremas, o sea que ya hay herramientas para eso. Son un poco menos eficientes que el análisis liviano, pero permiten demostrar propiedades de una forma más precisa. Un ejemplo de una herramienta que se podría utilizar para un análisis estático es, por ejemplo, que yo tengo un código, este código en C, básicamente lo que hacen, vea, es obtener un carácter, hay un while mientras que este carácter sea diferente de X, o sea que en el momento en que yo ingrese una X, va a salir de la aplicación. Si se hace un switch y si es un enter no hace nada, si es una error imprime una nueva línea y si no, pues entonces imprime el carácter que se ingresó. En el momento en el que es una X retorna 0 y el Y termina. Digamos que es un código relativamente sencillo. Si este código lo ingresamos a una herramienta, por ejemplo, Splint, que es una herramienta que hace un análisis estático, pues esta es la salida que me va a generar. Me va a decir, por ejemplo, que la variable C es usada antes de la definición, que hay un problema con el ciclo, ¿verdad? Que puede ser infinito, que se asigna un entero a un char cuando se hace esta función getChar, que lo que me devuelve, digamos, es un entero. Y hay problemas en la asignación de la expresión C se hace X y también en la expresión que no es un booleano. Y también el case tiene un problema. Esas son posibles salidas.
con estas salidas de esa herramienta, entonces yo podría mejorar ese código. Vean que anteriormente este char no estaba inicializado, estaba declarado como un char y ahora está declarado como un entero y aquí sí está inicializado en 0. Y ahí se incluyeron algunos break, ¿verdad? Se hizo algunas correcciones al código tomando en cuenta las salidas de la herramienta, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer con un análisis estático. Hay otro análisis que uno podría hacer a nivel de pruebas estáticas, que es el análisis del flujo de datos. Este análisis lo que hace es que define que una variable pasa por 3 estados en un ciclo de vida. Esas variables definen esos estados como D, U y K. D es cuando una variable es definida o es declarada o es inicializada. U es cuando la variable está siendo utilizada, ya sea en un cálculo o en una decisión, ¿verdad? Que lo que hago es consultar el valor que tiene esa variable. O cuando se le asigna algún valor. Y K es cuando ya la variable es destruida o es eliminada, ¿verdad? Recuerden que hay lenguajes de programación en que la variable se destruye de forma automática, como el caso de Java que tiene un garbage collector, o hay lenguajes de programación en que yo tengo que hacer la destrucción de forma explícita, ¿verdad? Para que la variable sea limpia. Entonces, esta técnica lo que dice es que, tomando en cuenta estos 3 estados de una variable, yo puedo hacer pares de combinaciones entre esos 3 estados y eso me va a permitir evaluar el flujo de datos y encontrar anomalías. De nuevo, esto ya lo mencioné, ¿verdad? Hay lenguajes de programación que influyen en el flujo de datos que es permitido o no, ¿verdad? Porque el caso de Java, que tiene un garbage collector, hay cosas que son permitidas porque Java, pues, hace esa limpieza de variables, por ejemplo, que no están siendo utilizadas, pero otros lenguajes de programación, por ejemplo, no ejecutan esos procesos. Pero hay que tener en cuenta que aunque no todo lo que es permitido, digamos, es recomendado, aunque el lenguaje de programación permita hacer ese proceso, tal vez no es lo más eficiente, ¿verdad? Y esta técnica lo que hace es encontrar diferentes defectos al análisis de flujo de control, que es el que vimos, por ejemplo, anteriormente. Y una de las desventajas que tiene esta técnica es que no encuentra todos los defectos relacionados con el uso de los datos. Eso es algo importante. ¿Qué es entonces lo que hace esta técnica? Bueno, como les dije, lo que hace es hacer parejas entre los estados de las variables, ¿verdad? Entonces lo que dice es, este rabito que ustedes ven ahí, en realidad es como un tipo de estado que también se define, si está anterior al estado, lo define como la primera vez, y si está posterior, digamos, es después. Entonces, este rabito y la D dice que es la primera definición de la variable, o sea que cuando le estoy declarando. Este es un estado o una combinación que es permitido, es un caso normal, digamos, que es lo que sucede cuando declaro una variable. Puedo combinar el estado definido con el estado de uso, ¿verdad? Entonces yo paso de un estado definido a un estado de usarlo. También es permitido, es un caso normal. La combinación de definido con destruido o kill, ¿verdad? Que es destruir, es un defecto potencial porque el dato en realidad nunca fue utilizado. O sea, quiere decir que yo definí la variable e inmediatamente el proceso que siguió fue destruirlo. Entonces no tiene sentido que yo declare una variable e inmediatamente la destruya. Quiere decir que estoy reservando una memoria, ¿verdad? Porque el crear una variable implica un uso de memoria, entonces reservé un espacio en memoria, inmediatamente después la destruí, entonces no tiene sentido una variable de esa forma. La primera vez que uso la
la variable, este también es un defecto porque quiere decir que no el proceso normal de una variable es la defino y luego la uso, pero usarla inmediatamente no es permitido porque quiere decir que no la declaré. Usarla y luego definirla es permitido, quiere decir que la estoy como redefiniendo. Usarla y después destruirlo también es un proceso permitido. La primera vez que la destruyo también es un defecto, quiere decir que de nuevo no la declaré y de una vez la estoy destruyendo. Destruirla y después usarla es un defecto, ¿verdad? Estoy intentando usar una variable que en realidad fue destruida. Destruirla y después definirla es permitido, ¿verdad? En el sentido de que eso puede ser posible. Limpio la variable y después la vuelvo a definir. Aunque a veces puede ser confuso, digamos, tanto para el lenguaje de programación como para el programador porque está haciendo ese proceso, pero puede ser que sea necesario. Definirla y volverla a definir también puede ser un defecto, ¿verdad? Porque alguna de las dos definiciones, digamos que fue innecesaria. Usarla y luego volverla a usar también es un proceso permitido. Destruirla y volverla a destruir, ¿verdad? También se ve como un defecto, es un proceso innecesario. Definirla, digamos como que la última vez que la definí, es un defecto, es una variable definida, pero no es utilizada, sino que de una vez es destruida. Usarla la última vez es también un defecto, la variable fue utilizada, pero no fue destruida. Recuerden que les dije que depende del lenguaje de programación. Por ejemplo, en Java no se vería como un defecto porque Java, digamos, limpia la memoria. Pero usualmente se ve como un defecto. Y destruirla, ¿verdad? Ya la última vez que se destruye es permitido, digamos, es el flujo normal. Entonces vean que lo que hace es combinar los estados y dependiendo de ese flujo que se dio de la variable, cambiar de un estado a otro, defino si es un defecto o no. Eso digamos que es la tabla, la necesito para poder verificar en el código si el proceso que está siguiendo está bien o está mal. Tengo este código que hace un cálculo, vean que recibe una variable por parámetro. Lo que hace es declarar una variable build que inicializa en 0. Luego esta variable que recibe por parámetro la utiliza en un if. Aquí cambia de estado la variable build, ¿verdad? Y hace unos procesos. Si usage es mayor a 100 y menor a 200, pues hace este cálculo y si no, pues hace este otro cálculo. Si build, cuando realiza este cálculo, es mayor a 100, pues entonces le aplica este porcentaje de 90% y luego lo retorna. Ese es como un código ahí cualquiera que hace un cálculo particular. A este código yo le puedo hacer un análisis de flujo de datos siguiendo la tabla anterior que les dije. Para eso yo puedo elaborar ese diagrama que es donde estoy viendo, digamos, como los estados. Vean que en la línea 1 lo que hago es una definición de la variable. Hay un if. Si el if es verdadero, pues ejecuta este proceso. Si no, retorna esto. Luego de este proceso hay un nuevo if. Si el if es falso, retorna build. Si es verdadero, hay otro if. Y ¿verdad? Así lo puedo ver en un diagrama cuáles son todos los procesos que se ejecutan en ese algoritmo. Digamos que eso es más o menos como un DFD de ese algoritmo. Y luego, entonces, yo puedo empezar a ver si en las variables, cuando cambian de estado, hay un flujo normal o no. Esta tabla es para la variable build, ¿verdad? Entonces vean que en la línea 1
lo que hago es definir por primera vez la variable. Ese es un caso normal, ¿verdad? Porque vimos en la tabla aquella que era un flujo normal. Luego vean que de la línea 1 a la línea 3, la variable se está volviendo a definir. Y dijimos que esto era un defecto potencial. Pasar de definición a definición. En este caso hubiera sido mejor que de una vez hubiéramos inicializado Bill en 40 y entonces esta definición no hubiera sido necesaria. O buscar otra forma en la que el algoritmo, digamos, pudiera tener un proceso distinto. Luego vean que, aquí lo que quería era mostrarles que en la tabla, ¿verdad? Decía que el proceso DD era un defecto, ¿verdad? Definir y volver a definir es un defecto y hay que ver de qué forma se corrige. Luego dice que el 1, el 2 al 10 lo que hay es una definición y luego un uso. Entonces, del 1, luego paso por el 2 al 10, lo que hago es definirla y luego la uso porque retorno su valor. Luego dice que 3, 4, 5 y 6. Del 3, 4, 5 y 6, igual lo que hago es definirla y luego usarla, ¿verdad? Porque la estoy usando aquí. Y luego 3, 4, 5 y 9, igual, ¿verdad? Lo que hago es el mismo proceso. Definirla y luego usarla. Luego vean que aquí están todas las veces en las que está este proceso. Del 6 al 7 hago el mismo proceso, del 8 al 10 y del 9 al 10 también hago el mismo proceso. Del 6 al 7, del 9 al 10 hago el mismo proceso, del 8 al 10 también hago el mismo proceso. Luego dice que la uso y luego la defino. Están en la misma línea, 6, 6. Digamos aquí, la uso y vean que la vuelvo a definir en el mismo proceso, en el 6, 6. En el 8, 8 hace el mismo proceso, ¿verdad? La uso y luego la defino porque hay una asignación. En el 9, 9 también hace el mismo proceso. Uso es de 7 a 8. La uso y la uso. Y la uso y la destruyo del 10 al 11. ¿Verdad? El 10 y donde finalizo primero la uso porque la retorno y luego en el 11 se destruye. Y luego la última vez que se destruye en la línea 11, ¿verdad? Porque en el 11 sí, simplemente es el proceso de destrucción normal en un lenguaje de programación. Supongamos que esto era Java. Entonces vean que aquí lo que hice fue hacer un análisis de cómo fluye los datos en las variables y a partir de eso yo puedo encontrar posibles defectos para corregir o mejorar mi código. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Vamos a hacer un ejercicio, digamos, adicional.
Preguntas. Ok, entonces en el TEC Digital, en la clase 4, creo que esta, no la habíamos terminado. Aquí viene la tabla, ¿verdad? Con las combinaciones y si es un defecto o no es un defecto. En realidad vamos a trabajar con el mismo código. Aquí está el diagrama anterior, el que está en la presentación. Y está el análisis que se hizo. Vamos a realizar el mismo proceso, tal vez podemos hacerlo en parejas para que sea como más rico el trabajo. Pero la variable que vamos a utilizar ahora no es build, sino usage. Entonces, es construir el diagrama. Este diagrama, en realidad uno podría utilizar el mismo diagrama o podría ser, digamos, como un diagrama más corto en donde solo se encuentre la variable usage para que quede, digamos, como más concreto. Y luego crear esta tabla, pero en lugar de hacer el proceso para la variable build, que es la de esta tabla, la vamos a usar para la variable usage. Entonces, digamos, en la línea 0 se define, en la línea 2 se usa, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Lo que hay que ver es cómo funciona la variable, entonces, usage. Voy a trabajar en parejas. Yo creo que con 15 minutos está bien para que hagamos el trabajo. Entonces, 15 minutos, cualquier cosa, si necesitan o tienen alguna duda, me lo indican para conectarme a la sala y aclararles y puedan trabajar. Listo, entonces voy a abrir la sala. Venga, va. ¿Cómo les Meeting fue? is being ¿Cómo les fue, chicos? Sí, profe, lo que fue lo pudimos hacer, pero no nos dio chance de hacer la tabla. Es que como son tantos conceptos, así como que hay que ir viendo cuál es el adecuado. No nos quedó. Ujú. ¿Alguno pudo? Profe, yo sinceramente estoy entrando, no hay que me sacó. Bueno, me sacó no, el internet se me fue. Yo hice el diagrama nada más. La tabla sí no me dio chance tampoco. No sé, si quieren, entonces habilito las salas unos 10 minutos más. Yo creo que sí, pero Profe, la Ok. verdad es que eso de la tabla, sí tengo varias dudas. No sé por qué usted no puede hacer como uno ejemplo, tal vez. Como para. Se supone que es el que les di es el ejemplo. Sí, pero es Va. que como que cuesta más interpretar la información, no sé. Básicamente lo que hago es tomar la variable, ver el estado en el que está. En la línea 1, la variable está en el estado de, ¿verdad? Que es inicializado, definida. Y a la línea 3 pasa otra vez a definido.
Entonces, por eso es de 1 a 3, pasa a definido. En la línea 3 está en el estado definido. Y en al 6 pasa también a uso, ¿verdad? Lo primero que hago es usarla. En la línea 6 está en definido y en la línea 7 pasa a uso. Básicamente lo que tengo que hacer es fijarme en el estado en el que está y al estado al que pasa. Y luego pues nada más voy a la tabla original y me fijo a ver si ese estado es un defecto o no. Eso es interpretar, digamos, la tabla en realidad no es como tan difícil. Es en qué estado está y a qué estado pasa. No sé si ahí queda más claro. Yo creo. ¿Mm? Entonces les habilito la sala nuevamente para ver si ahora sí lo pueden realizar. Si aún así todavía no pueden, pues me pueden llamar para yo ir a la sala a ver si están haciendo bien el trabajo o no. Profe, una pregunta, Sí. ese UD es que el uso ya está terminado, digamos, como que terminó. UD es que estaba en el estado de uso y luego pasa al estado definido. Recuerden que D es de inicializado, de definir. K es el que es destruido. Ok, ya. Estoy en el uso, ¿verdad? Que es este build de aquí. Y en la misma línea pasa a definido. Primero lo uso y luego lo defino. Así es como funciona, digamos. Es como se ejecuta o como lo ejecuta esta línea de lenguaje de programación. Primero uso el valor para hacer el cálculo y luego le asigno el valor. Entonces, primero lo uso, luego lo defino. En la misma línea. En la 8 hace lo mismo. Primero lo uso, ¿verdad? Tomo el valor de Bill, lo multiplico por 0.9 y el valor obtenido se lo asigno a Bill, o sea, la defino. Ok. Entonces, ¿Podría habilitar la opción de compartir pantalla, por favor? sí, disculpen, ahí me hubieran dicho, puesto un mensaje o algo, se los habilito. Ok, listo.